Muy bien, vamos a retomar desde donde terminó el video de Ergonauta, que me parece muy bueno para empezar a introducir lo que es la ecuación. Y en este segundo video vamos a detallar cómo es que se calculan los datos que se deben recoger para la ecuación y vamos a ver también un ejemplo de aplicación. Bueno, entonces ya decía el video que los levantamientos pueden evaluarse tanto en el origen como en el destino, que normalmente el origen es donde existe un mayor estrés, digamos, físico para la persona, pero que si nosotros identificamos que la persona debe colocar con mucho cuidado la carga en su lugar final, habrá que calcular el límite de peso recomendado también en este segundo punto. Otro factor muy importante que menciona el video es que el riesgo, o bueno, en este caso el peso máximo recomendado, no solamente depende de factores como el desplazamiento horizontal o vertical, sino que también la frecuencia con la que se hace el trabajo, el giro del cuerpo o la forma de agarrar la carga. Entonces, el video presentaba el siguiente procedimiento de aplicación. En primer lugar, pues la necesidad de observar la tarea para identificar si va a ser necesario calcular uno o varios índices de levantamiento, dependiendo de si la tarea es simple o las condiciones de la tarea cambian, y también si se necesita o no control importante para poner la carga en su destino. Una vez hecho esto, el video pues empezaba a explicar respecto a los datos que es necesario tomar. Y decía que estos incluían el peso real del objeto, las distancias horizontales y verticales de manejo del objeto, la frecuencia de levantamientos que se hace para un periodo de 15 minutos, cuánto tiempo la persona permanece trabajando haciendo la manipulación de cargas, cuánto tiempo puede descansar entre periodos de levantamiento y cómo es el agarre. Una vez tomamos estos datos, procedemos a calcular el límite de peso recomendado con la ecuación de Carganayos, calculamos el índice de levantamiento y en función del índice, si nos da valores superiores a 1, procedemos a identificar dentro de la ecuación de Carganayos cuáles son los multiplicadores que están más pequeños y que por ahí podemos empezar a hacer las intervenciones. Entonces, hablemos con mayor detalle sobre cómo es que se toman estos datos. Voy a irlos explicando, detallando también cómo es que se calcula cada multiplicador. Entonces, vamos a empezar por uno de los multiplicadores más sencillos, que es el multiplicador de agarre. El agarre es un reflejo de la facilidad para sostener esa carga que se está manipulando. El agarre se puede clasificar en bueno, regular o en malo. Un agarre bueno en general es aquel donde es fácil sostener el objeto con la mano completa o el recipiente tiene agarraderos o asas para poder sujetarlo cómodamente. Un agarre regular es aquel donde los contenedores tienen superficies lisas o asas que requieren el uso de guantes o que son muy pequeñas. O bien cuando no tienen asas y que la persona debe flexionar sus dedos a 90 grados como se observa en la figura. Y luego tenemos el agarre malo, que es aquellos casos en los cuales los recipientes sean deformables o sean no rígidos o muy grandes, de tal manera que la persona deba hacer, digamos, sostenerlos con otras partes del cuerpo como la espalda, los hombros, por la misma naturaleza del objeto. Entonces, este factor de agarre se puede calcular al principio y al final del levantamiento. Es solamente en el caso de un agarre regular, es necesario también tomar en cuenta la distancia vertical desde el piso hasta el dedo del centro de la mano. Y en función de eso, pues podemos tener dos valores de multiplicadores. Lo veremos más profundamente en el ejemplo. Voy a avanzar acá. El siguiente multiplicador es el de posición horizontal de las manos. Para calcular este multiplicador necesitamos el valor de la distancia que separa una línea que va desde el centro de los tobillos hasta el punto medio de agarro de las manos proyectado en el suelo. Es una distancia de naturaleza horizontal. Ustedes pueden ver en las figuras cómo es que se determina. Colocamos un punto imaginario en el centro de los dos tobillos y un punto imaginario en el donde se sostiene la carga con la mano, que puede ser el dedo medio. Proyectamos hacia el suelo, por ejemplo, del dedo medio hacia abajo y también desde el centro de los tobillos hacia abajo. Y esa distancia horizontal que conecta esos dos puntos es lo que nosotros tendríamos que registrar como H.
El multiplicador entonces se calcula dividiendo 25 entre h, donde la h está en centímetros. Es importante aclararles que si esta separación es mayor a 63 centímetros, el multiplicador automáticamente toma un valor de 0, lo cual significa que el levantamiento no se debería de realizar hasta que se modifique el trabajo, porque el peso sería de 0 también. Y si la distancia es menor a 25 centímetros, se considera que este factor no afecta el peso porque toma un valor de 1. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede registrar esa medición. Entonces, se coloca un punto en el centro de la carga, se proyecta una línea vertical desde ese centro hasta el piso y luego se coloca un punto en el centro de los tobillos y se conectan ambos, la proyección del punto de la carga hasta la proyección del centro de los tobillos. Y esa sería H, la línea que está en amarillo. El siguiente multiplicador es la posición vertical de las manos, que es la distancia que existe entre el punto de agarre de la carga y el suelo. El punto de agarre de la carga puede ser las asideras, los huecos para levantar la caja, o si se agarra directamente con la mano, como lo vemos aquí, desde el punto donde se encuentra el dedo medio hasta el piso. Esta es una distancia vertical, ¿sí? Es una distancia vertical, sería esta para el caso, y luego desde aquí hasta abajo, esta para este otro segundo momento de levantamiento. Esta distancia vertical igualmente se debe de medir en centímetros y en la fórmula se introduce acá donde aparece esta V. Decíamos al principio que normalmente el límite de peso recomendado se calcula para el punto de inicio de levantamiento, pero si también se requiere mucho control para colocar la carga en su punto final, calcularemos el peso para el final del levantamiento. Entonces este B puede calcularse al principio y al final y tendríamos pues dos valores de multiplicadores y dos valores de peso. Al igual que en el factor anterior, si este parámetro de distancia vertical toma un cierto valor, el levantamiento no debería de hacerse. Para este multiplicador específico, si la distancia vertical que separa el suelo y el punto de agarre de la carga es mayor a 175 centímetros, el multiplicador toma un valor de 0, indicando que no deberíamos de hacer el levantamiento. Algunos autores sugieren que si yo conozco la distancia vertical y no me es fácil medir h, lo puedo sacar a partir de unas fórmulas que se presentan a la derecha. Lo único que yo necesitaría para poder sacar h es conocer el ancho de la carga en el plano sagital. Por el caso, supongamos que no tenemos la posibilidad de medir h, pero sí b en esta situación, yo necesitaría saber cuánto es este ancho W y luego, conociendo el valor de B y este ancho, aplicar la fórmula que corresponda para sacar la medición aproximada del parámetro H del multiplicador anterior. El siguiente multiplicador es el factor de asimetría y el factor de desplazamiento vertical. El factor de desplazamiento vertical es simplemente una medida de qué tanto debemos trasladar la carga de principio a fin del desplazamiento. El multiplicador se calcula determinando el parámetro D, que no es más que la distancia vertical al principio y al fin. Es decir, la distancia vertical al inicio del levantamiento, que sería aquí 6 pulgadas, y la distancia al final, que serían 36. El parámetro D es la resta entre las dos distancias, que para el caso serían 30 pulgadas. Para introducir este parámetro D en la fórmula, debemos de convertirlo a centímetros. Aquí vemos otro ejemplo. Al inicio del levantamiento estamos a esta distancia, que la voy a marcar acá. Al final del levantamiento estamos a esta otra distancia vertical. La diferencia entre las dos es el parámetro D que luego introduzco acá en la fórmula. Similar a los casos anteriores, si este valor, por ejemplo, es mayor a 175 centímetros, el levantamiento no se debería de hacer, y si es menor a 25, no afecta para nada el peso máximo recomendado. Entonces, este parámetro D se puede sacar por sustracción si ya conocemos las distancias verticales al principio y al final del levantamiento. El parámetro de o el multiplicador de asimetría mide qué tanto se rota el cuerpo
al cargar el objeto. Y es un ángulo que se mide desde el plano sagital. El plano sagital es, ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, lo que se hace es que se mide cuánto es el desplazamiento de rotación desde el principio hasta el final de la manipulación de la carga. Aquí ustedes pueden observar en la carga que hay un puntito imaginario, bueno, ni tan imaginario, o sea, hay un puntito que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, este puntito que está aquí. Entonces, desde el principio del levantamiento hasta el final, la carga trazó toda esta trayectoria. Entonces, todo esto sería el ángulo A, que es el ángulo de asimetría asociado a la manipulación de la carga. Esto se mide en grados y es lo que se introduce acá en esta fórmula para calcular el multiplicador. Igual, si este ángulo es mayor a 135 grados, no se debería de hacer el trabajo. El último multiplicador, que es un multiplicador un tanto más complejo de calcular, es el multiplicador de frecuencia. El multiplicador de frecuencia necesita que nosotros tomemos tres datos. ¿Cuántas elevaciones hace una persona por minuto? ¿Qué tanto tiempo pasa la persona trabajando y descansando? ¿Y a qué altura se encuentra la carga verticalmente al principio del levantamiento? Vean que el parámetro B ya lo tenemos, es simplemente una altura vertical. Pero el parámetro de frecuencia y de duración se calculan por observación. ¿Cómo así? Para calcular el parámetro de frecuencia es necesario tener un periodo de observación de 15 minutos y ver cuántas veces, cuántas cargas la persona levanta en ese tiempo. Entonces, al dividir la cantidad de cargas entre 15, tendremos las elevaciones por minuto. Y eso es lo que vamos a buscar en esa primera columna. Luego, en cuanto a la duración del trabajo, ese puede ser un poco más complejo. Lo que tenemos que hacer ahí es tomar nota de cuánto tiempo la persona pasa levantando carga y cuánto tiempo la persona descansa entre episodios de levantamiento continuo. De ese modo, la tarea se puede clasificar en tres duraciones: duración corta, duración moderada o duración larga. La duración corta son tareas que duran 1 hora o menos y que tienen un periodo de descanso de 1.2 veces el tiempo de trabajo. Vamos a hacer un ejemplo. Solo porque, para que quede un poco más claro, porque este suele ser el factor que a veces es más difícil de definir. Voy a copiar por acá los tres conceptos. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan terminar de comprender a qué se refiere antes de que hagamos nuestro ejercicio. Muy bien, entonces empecemos con las tareas de duración corta. Por definición, una tarea es de duración corta si dura menos de 1 hora y tiene un periodo de recuperación de 1.2 veces el tiempo de trabajo. Permítanme que aquí veo que está dando un poco de error. Ok, lo vamos a dejar así. Ok. Entonces decía una duración de trabajo de 1 hora más un tiempo de descanso de 1.2 veces el tiempo de trabajo antes del próximo ciclo de levantamiento de carga. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos una persona que trabaja un periodo de 45 minutos levantando carga y después de eso esa persona tiene un periodo de recuperación o de descanso, ¿sí? Entonces, para que la tarea se considere de duración corta, este periodo de descanso que va previo al segundo lapso de levantamiento de carga, ¿sí? Debe de durar 1.2 veces el tiempo de trabajo. Entonces, para este caso, debería de durar 1.2 veces los 45 minutos para que la pudiéramos considerar como duración corta. 1.2 por 45, ya les digo cuánto es.
son 54 minutos. Y luego tendríamos otro periodo de 45. Entonces, si se fijan, es un periodo de descanso bastante largo. Si esto se cumpliera, si la persona tuviera un receso, por ejemplo, de 1 hora entre periodos de levantamiento de carga, diríamos que es una tarea de duración corta. Una tarea de duración moderada es aquella que dura más de 1 hora y menos de 2, pero que tiene un descanso de solamente el 30% del tiempo de trabajo. Supongamos que tenemos este escenario. Tenemos una tarea, aquí vamos a ver dos casos. Una tarea en el que la persona pasa levantando carga 1 hora y media y luego tiene un periodo de recuperación antes del siguiente periodo de trabajo. Entonces, para que la tarea se determine como duración moderada, primero el trabajo, los ciclos de trabajo tienen que ser de menos de 2 horas. Y segundo, este periodo de recuperación tiene que ser al menos el 30% del periodo de trabajo. Entonces debería de ser por lo menos el 30% de 1.5, que sería para el caso 0.30 por 1.5, 0.45 horas. 0.45 horas, lo cual sería equivalente a 27 minutos. Entonces, si la persona tiene un periodo de descanso de 27 minutos para esta situación, ¿verdad? O superior, sería duración moderada. Pero, ¿qué otro escenario podemos tener? Supongamos que en nuestro primer caso, que la persona trabaja periodos de 45 minutos. Y luego tiene un periodo de recuperación de nada más 20 minutos. ¿Cómo clasificaríamos esta tarea? ¿Como duración corta o moderada? Duración corta no es porque el periodo de recuperación debería de ser de 54 minutos o más. Entonces no la consideramos como corta y pasamos a evaluar el segundo caso. Ahora, vamos a suponer como que si este fuera trabajo continuo. Entonces lo que hacemos ahora es, bueno, sumemos los dos periodos de 45 minutos y veamos cuánto es el tiempo acumulativo de descanso que corresponde a ese periodo, que sería los 40, ¿no? 20 aquí más 20 aquí. Entonces 45 más 45 serían 90 minutos con 40 de descanso. Veamos si se cumple la relación. 90 minutos es equivalente a 1.5 horas, ¿no? Entonces está más o menos como que fuera tarea moderada, pero veamos el descanso. Yo tengo aquí 40 minutos. ¿Cuánto es el 30% de 1.5 horas? Bueno, el 30% de 1.5 horas ya habíamos dicho que eran 27 minutos y yo estoy descansando 40. Es decir, estoy descansando más que el 30% del tiempo de trabajo combinado. Entonces, esto también sería una duración moderada. ¿Sí? Porque al sumar los dos periodos de trabajo, el tiempo combinado de recuperación es más que el 30% que ya habíamos sacado para nuestro caso, que es el 30% casualmente de 1 hora y media, ¿verdad? Que es el 30% de 90 minutos, que sabemos que son 27 minutos. Entonces es moderado, ¿sí? Y luego tenemos las tareas de duración larga, que son aquellas en las cuales la persona no tiene descanso y que pasa trabajando pues toda la jornada, más de 2 horas toda la jornada, y no tiene más descansos que el almuerzo, que suele ser lo más común en nuestro entorno, ¿no? Otra forma de ver tareas de duración larga también podría ser esta misma situación en la que yo tengo periodos, por ejemplo, de trabajo de 45 minutos, ¿sí?
y yo tengo periodos de descanso de 5 minutos, por ejemplo. Aquí tengo otros 5 minutos y aquí tengo otros 5 minutos. Imaginémonos que tuviéramos esta situación. Duración corta no puede ser, porque para tareas de 45 minutos yo tendría que tener 54 de descanso antes del siguiente periodo de levantamiento, lo cual está muy lejos de ser así. Moderada no puede ser tampoco, porque si yo sumo 2 periodos de trabajo, por ejemplo, si yo sumo, es lo que hicimos antes, sumo este con este y sumo el descanso, serían 90 y luego un descanso de 10 minutos. 10 minutos no es el 30% de 90. Entonces es mucho menos. Entonces pasa de ser duración moderada y pasa a ser duración larga. Entonces yo voy como descartando, ¿no? Lo importante es ver la proporción entre recuperación y descanso. Entonces, volviendo a la tabla, voy a tener que borrar esto, lo siento chicos, pero lo voy a dejar un momento para que le puedan tomar una captura de pantalla si ustedes gustan. Listo. Y ahora vamos a borrar. Le pueden poner pausa al video y revisar. ¿Eh? Vamos a borrar y nos vamos a regresar acá. ¿Sí? Entonces, así es como ponemos el factor de duración. Al combinar los 3 elementos, elevaciones, altura al principio del levantamiento y duración, obtenemos el multiplicador de frecuencia. El índice de levantamiento, luego, ¿verdad? Cuando ya hemos calculado todos los multiplicadores y multiplicarlos entre sí, luego por la constante de carga, obtenemos un peso. Este es el peso máximo permitido bajo unas condiciones particulares de levantamiento que definen estos índices. El índice de levantamiento es la relación entre el peso real levantado y el peso teórico máximo. De esa manera, ya explicaba el video que entre más alto sea esa relación, más riesgo representa el trabajo. Desde el momento que es mayor a 1, ya significa que el peso levantado es más grande que el peso máximo teórico, por lo cual estamos susceptibles, aunque sea una medida moderada, ¿no? Si es muy cercano a 1, a daño lumbar. Hagamos ahora un ejercicio y pongamos en práctica el cálculo de los multiplicadores. Vamos a hacerlo primero de forma manual utilizando las diferentes fórmulas y luego lo vamos a hacer utilizando una aplicación en Excel que nos va a permitir simplificarnos los cálculos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo tengo que hacer manual? Bueno, es que yo soy del pensamiento que entendiendo las fórmulas, yo puedo también entender más fácilmente o interpretar la salida de un software. Bueno, entonces veamos. Sabemos que esta persona está moviendo estas cajas y que realiza un total de 45 levantamientos en 15 minutos. Esto nos va a servir para la frecuencia. Sabemos que la persona levanta cargas por periodo de 1 hora, pero que el descanso que tiene es solo de 10 minutos entre cada hora. Sabemos también que la persona tiene que colocar la carga en el estante 2 con mucho cuidado. Eso significa que vamos a tener que calcular un límite de peso recomendado al principio del levantamiento y otro para el final del levantamiento. Bueno, nos piden entonces que valoremos el riesgo. Acá tenemos que hacer entonces algunas tareas. La primera tarea es la observación. Como vemos, es una actividad sencilla. Las condiciones de levantamiento no cambian o no hay diferentes pesos. Entonces, es tarea simple. Lo segundo que debemos hacer es recolectar información que incluía el peso de la carga, que para nuestro caso particular, déjenme ver si puedo escribir. Ok, vamos a escribir aquí con eso. El peso de la carga, que para nuestro caso es de 25 libras. Esto nos va a esto nos va a servir para sacar el índice de peso recomendado, porque este es el valor real. Este es el peso real, ¿sí? Que es el numerador del índice. ¿Qué más? Tengo que sacar las distancias verticales
Aquí tengo la distancia vertical al principio del levantamiento, que la tengo en pulgadas, y aquí tengo la distancia vertical al final del levantamiento. Voy a tener que pasar esto de pulgadas a centímetros para poder usar las fórmulas tal cual estaban en las diapositivas. Entonces tenemos este y esto. ¿Qué otra información hay que sacar? Hay que sacar también la distancia horizontal al principio del levantamiento y al final. Al principio son 10 pulgadas, este sería H, principio del levantamiento, y este sería H al final del levantamiento. ¿Sí? Que tendríamos que pasarlo de pulgadas a centímetros. Entonces, y el otro elemento que hay que sacar es el ángulo de asimetría. Acá nosotros vemos de que el joven no tiene que rotar su cuerpo respecto a un plano que lo atraviesa en este sentido, no rota el cuerpo, entonces el ángulo de asimetría es de 0. Ya con toda esa información recopilada, puedo empezar a calcular los multiplicadores manualmente o con una aplicación de Excel o algún software. Vamos a hacer los cálculos manualmente primero. Yo aquí he preparado una tabla donde he resumido la información recopilada y las fórmulas para el cálculo de cada uno de los multiplicadores. Quiero ver. Aquí. Entonces veamos, utilicemos las fórmulas. Vamos a calcular el límite de peso recomendado en el origen y en el destino, porque nos decía que se necesitaba mucho control de la carga en los dos puntos, o sea, hay que poner la carga con cuidado. Si ese no hubiera sido aclarado, únicamente tendríamos que haber calculado el límite de peso recomendado en el origen. Bien, entonces empezamos con el multiplicador de distancia horizontal. Ya tenemos la separación horizontal al principio del levantamiento, que son 10 pulgadas, y tenemos al final, que son 20 pulgadas. Entonces, yo verifico. Si esta distancia fuera mayor a 63, no tendría que hacer cálculos, sino que de un solo poner que el multiplicador es 0. O si fuera menor a 25, de un solo poner que el multiplicador es 1. Pero no es el caso. Por lo tanto, voy a tener que hacer algunas operaciones acá. Entonces, el multiplicador HM en el origen se calcularía como 25 entre la distancia horizontal inicial, que serían 10 pulgadas. Y en el destino sería nuevamente la fórmula de 25. No, en este caso, sí, 25. Y aquí me he equivocado porque puse la distancia en pulgadas, hay que ponerlo en centímetros. Entonces ahí sería 25 entre 25,4. Y acá sería 25 entre H, que sería 58. ¿Sí? Entonces, acá está las respuestas. Este da 0.98 y este da 0.49. Voy a anotar acá 0.98 y 0.49. Listo. Luego vamos al siguiente multiplicador, que es distancia vertical. Distancia vertical, como ya decíamos, se mide desde el piso hasta el punto de agarre de la carga. Acá, al principio del levantamiento, pues está una distancia vertical de 22 pulgadas, que es lo mismo que decir 55,8, y al final está una distancia de 59 pulgadas, que es lo mismo que decir 149,86. Como ninguno de estos dos valores es mayor a 175 centímetros, lo cual haría el multiplicador 0, tengo que calcularlo con fórmula. Entonces, acá sería 1 menos 0.003 multiplicado por el valor absoluto de 55,8 menos 75. ¿Sí? Y para acá, la misma fórmula, 1 menos 0.003 multiplicado por 149,86 en valor absoluto
y a esto le voy a restar 75. ¿Sí? Entonces, aplico las fórmulas y obtengo los dos valores de multiplicadores. Yo aquí ya lo tengo calculado. Vean, 94.24 y .7544. Listo. Luego vamos al multiplicador de desplazamiento vertical. Aquí yo necesito el parámetro D. El parámetro D es la diferencia entre la altura vertical al principio del levantamiento y al final del levantamiento. Entonces, la altura al principio del levantamiento es de 55.8 y al final es de 149.86. Permítanme. Perdonen, recibí una llamada. Bueno, entonces les decía que este parámetro D es la diferencia entre la distancia al principio y al final. Y aquí las tengo, ¿no? 59 y 22 son las distancias en pulgadas, lo paso a centímetros, entonces la resta me da 94.06, ese es el parámetro D que luego introduzco en esta fórmula. Vean, es 0.82 más 4.5 dividido entre eso. O sea, la división es solo de 4.5 entre D y me da 0.868. Luego vamos al factor de agarre. Aquí recuerden que solo hay tres posibilidades: bueno, regular o malo. El agarre regular es aquel donde decíamos que se tienen que flexionar los dedos a 90 grados o que hay asas para sujetar la carga, pero que son incómodas, son muy pequeñas o requieren el uso de guantes. En este caso puntual, vemos de que la carga se sostiene así, flexionando los dedos a 90 grados prácticamente, por lo cual sería un agarre regular. Ahora bien, ¿cuál es el valor del multiplicador? Si volvemos un poco en las tablas, vemos que hay dos valores para este multiplicador, dependiendo de la altura vertical a la que estemos. Como aquí la carga se desplaza, hay una altura vertical al principio y una altura vertical al final del levantamiento, vamos a tener dos valores de este multiplicador. Al principio del levantamiento, la altura vertical era de, si mal no me recuerdo, como de 52 centímetros, entonces tendríamos un agarre con un multiplicador de 0.95 y al finalizar el levantamiento, la carga se elevaba hasta 149 más o menos, si mal no recuerdo, entonces tendríamos un agarre de 1. Entonces acá están, miren, los dos multiplicadores porque son dos alturas diferentes, al principio y al final del agarre. La altura vertical pues son estos 22 y estos 59 pulgadas. Luego tenemos el multiplicador de asimetría. Vamos a dejar el de frecuencia por último. Y para el caso de la asimetría, el ángulo pues es de 0, ¿verdad? Porque no rota. Entonces el multiplicador, vean que es, si el ángulo es de 0, esto me va a dar 0, 1 menos 0, 1. Entonces el multiplicador sería para ambos casos de 1. No habría problema. ¿Sí? Ahora, vamos al factor de levantamiento, de frecuencia, perdón, que es el factor FM. Esto depende de tres cosas, decíamos. Depende de las elevaciones por minuto, la duración del trabajo y la altura al principio del levantamiento. Veamos el caso que tenemos nosotros en este ejercicio. Bueno, en primer lugar, nos estaban indicando que la persona hacía 45 levantamientos en 15 minutos. Muy bien. Entonces acá tenemos 45 levantamientos en 15 minutos. La persona hace 3 levantamientos por minuto. ¿Sí? Ya con esto, ya tengo el primer factor. Entonces yo me ubicaría en este punto de la tabla. Vamos al siguiente factor. El siguiente factor es la altura al principio del levantamiento. Si yo veo la figura, al principio del levantamiento, la altura de 1 es de 22 pulgadas, que es lo mismo que decir 55.8 centímetros. Entonces,
La altura al principio del levantamiento es de 55,8, ¿no? 55,8 centímetros. Viéndolo en estos parámetros, pues sería menor a 75, ¿verdad? ¿Cuál es menor a 75? Ya tengo el segundo parámetro. Solo me hace falta la duración de la tarea, definir si es corta, moderada o larga. El ejercicio nos dice que tenemos periodos de trabajo de 1 hora y que hay un periodo de descanso, minutos, entre cada hora. Vamos a poner 1 hora, pues que es lo mismo que 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Y luego tenemos un periodo de descanso aquí. Uy, espérame, que dicen los controles de... Aquí está. Luego tenemos un periodo de descanso de 10 minutos. Y luego tenemos otro periodo de trabajo de 60. ¿Sí? Y así seguimos, ¿no? Voy a poner el otro aquí solo por... ok, espero que no se les esté haciendo muy largo este video. Si es así, lo siento mucho, pero tenemos que terminar este ejercicio. Ok, de aquí vamos con, después con 10. Vaya, este es bien fácil, miren. Vamos a ir por descarte. Dice, 1 hora de levantamiento o menos y recuperación igual a 1,2 veces el tiempo de trabajo. Ok, el trabajo de levantamiento son 60 minutos. 1,2 veces el tiempo de trabajo, ¿cuánto es? No son 10 minutos, ciertamente, ¿verdad? 1,2 veces el tiempo de trabajo serían 72 minutos de descanso, ¿sí? Lo cual no es verdad, porque solo son 10 minutos. Descartamos esto. Vamos a duración moderada. Dice, más de 1 hora y menos que 2, recuperación igual al 30%. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa ahora si yo combino los dos periodos de trabajo y los dos periodos de recuperación? Tendría un periodo de trabajo de 120 minutos y un periodo de recuperación equivalente a 20 minutos. Para que sea moderada, debe ser de menos de 2 horas, ¿ok? ¿Ah? Pero este descanso tiene que ser 30% el tiempo de trabajo. ¿Cuál es el 30% de 120? Son, si no me falla mi cerebro, a ver, 120 por punto 30, no, ay, 36 minutos. Yo descanso solo 20 minutos. Entonces tampoco cumplo con esta condición para ser moderado. Por lo tanto, paso a la última, que sería duración larga. Entonces ya tengo el tercer factor, que sería el factor duración larga. Muy bien. Entonces, con los tres factores me voy a la tabla. Elevación, 3 por minuto. Distancia menor a 75 centímetros. Tipo de tarea, duración larga. Entonces, el multiplicador correspondiente sería este. ¿Sí? Punto 55, tanto al inicio como al final del levantamiento. Es solo uno para las dos condiciones. Espero que esto esté claro. Entonces me da punto 55. Ya con toda esta información, yo ya puedo calcular las ecuaciones para saber el límite de peso recomendado. Entonces, el límite de peso recomendado al inicio del levantamiento es la constante de carga, que son los 23 kilos o 25, dependiendo de la normativa, poner yo la americana, que son 25, multiplicado por cada uno de estos factores, o sea, por punto 98, por, ¿cuánto daba este? Punto 94, por
0.868. Y así sucesivamente todos los del origen, ¿verdad? Hasta llegar a por 1. Aquí les he colocado, miren, la multiplicación. Acá están, ¿verdad? Correspondientes según los he ido poniendo. Entonces, aquí están todos los multiplicadores y multiplicado por la constante, yo aquí lo multipliqué por 23, pero también puede ser por 25, me da un peso máximo de 9.67 kilos. Eso significa que, dadas las condiciones en el origen del levantamiento, este es el peso máximo que se puede manipular sin causar daño lumbar. Si yo calculo el índice de peso para este momento, sería el peso real, que son 25 libras, y esas 25 libras están aquí, transformada a kilos, entre el peso teórico. Y me da 1.17, lo cual es un riesgo moderado. Valores mayores que 3 son un riesgo alto. Entonces, aquí estoy levantando más que el peso teórico. Entonces, existe algún riesgo, pero moderado, ¿no? Luego, vamos a hacer lo mismo, pero para el destino. Serían 23 kilos, que es la constante de carga, por todos los multiplicadores que saqué para el destino, que los tengo aquí. Y me da un peso máximo de 4.07, que es todavía más pequeño. El índice de levantamiento para el destino sería el peso levantado, que siguen siendo las 25 libras, 11.36 kilos, entre el peso recomendado para esas condiciones, que es 4.07, y me da un índice de levantamiento de 2.79, indicando nuevamente un riesgo moderado, pero mayor que en el origen. Ahora bien, ¿existe un riesgo de daño lumbar? Sí existe. ¿Cuál de los dos momentos es el que genera mayor problema o mayor nivel de daño potencial? Es el destino, ¿no? Es el destino, porque es el que tiene el peso más pequeño. ¿Qué otro aspecto? Si yo quisiera sugerir mejoras, ¿qué podría hacer? Lo que yo podría hacer es identificar, en el caso del menor, ¿verdad? Que es para acá, que decía bien el video que si habían dos, elegíamos el más desfavorable, este sería el índice de la tarea. Buscamos los multiplicadores más chiquitos, y esos multiplicadores más chiquitos son los factores que me están contribuyendo a reducir más el peso que resulte seguro, y por lo tanto por ahí vendrían las intervenciones. Entonces, si nos vamos a esta tabla, en el destino, vemos que los multiplicadores más pequeños corresponden a la distancia horizontal de las manos, o HM, y este multiplicador es 1. Y la frecuencia. Entonces, porque son los más pequeños, ¿no? Son los que me hacen de 23 a un número más pequeño. Entonces, yo tendría que tratar de mejorar estos dos aspectos de la manipulación de la carga. Vean de que en el caso del HM, como eso se relaciona con la distancia horizontal, podría poner el anaquel más cercano a la persona. Esa es una opción. Y la segunda alternativa es trabajar en el multiplicador FM, y como está compuesto de 3 elementos, puedo trabajar en cualquiera de los 3. ¿Cómo así? Ahorita estoy en 55. Puedo tener un mayor multiplicador si yo disminuyo la frecuencia. Si en lugar de levantar 3 elevaciones por minuto, yo llego nada más a 2 elevaciones por minuto. O sea, hace el trabajo más despacio. Podría pasar de 0.55 a 0.65. O si yo le doy más descanso a la persona, incluso sin disminuir la frecuencia, pero doy más descanso entre periodos de trabajo, podría pasar de 0.55 a 0.79, miren. O si yo disminuyo la distancia al principio del levantamiento, que aquí es esta. Si yo pongo más alta la carga, perdón, bueno, aquí el multiplicador no se ve afectado realmente. Más que todo hay que trabajar en el tiempo de esfuerzo continuo, ¿verdad? O en la frecuencia, en la cantidad de elevaciones, en la velocidad a la que se hace el trabajo. Y listo, ya con eso podemos proponer intervenciones. Entonces, esta es la ecuación de carga de NIOSH. Se utiliza únicamente cuando hay manipulación manual, sin ninguna ayuda de equipo de manejo de materiales. Y para finalizar la sesión, vamos a mantener, solo les quiero mostrar, quiero ver, permítanme.
Este es un archivo de Excel con una herramienta que hace lo mismo que nosotros hicimos, solo que un poco más automatizado. Se la voy a subir a la plataforma. Aquí está todo lo que hemos explicado este día y algunos ejemplos adicionales respecto a, por ejemplo, en el caso de la frecuencia de levantamiento, cómo pasar de una categoría a la otra. Ustedes lo quieren leer. Listo, aquí está todo, 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 todo. Aquí están algunas sugerencias de mejora. Miren, por ejemplo, nosotros trabajamos en el factor de frecuencia. ¿Qué decíamos? Reducir la tasa de frecuencia, reducir la duración de levantamiento, dar más descansos. El otro que nos salía de distancia horizontal, acercar la carga al trabajador. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo introducimos acá? Pues bueno, estos son datos generales del puesto. Aquí ponemos el peso real de la carga, que para nuestro caso eran 25 libras. Ya les digo cuántos son 25 libras en kilos. 5 libras son 25 entre 2.2, 11.36 kilos. Se- veamos. Ok. 11.36. La frecuencia de levantamientos por minuto, pues teníamos que eran 3. La duración de la tarea es duración larga, control significativo en el destino, sí, porque debe de poner la carga con cuidado en el anaquel. Y esto, pues la población, digamos, esto es por si tenemos algún trabajador vulnerable, que caso, pues vamos a ponerlo general. Luego las distancias, horizontal, vertical, asimetría. La asimetría, pues sabíamos que era de 0. El tipo de agarre era regular en ambos casos y aquí hay que colocar las alturas. Entonces, ya las teníamos. La altura al principio de levantamiento es 55,8 y al final 149,86. Esto, perdón, esto iría aquí, 55,8 y 149,86. Y las distancias horizontales, que también ya las teníamos, que eran para nuestro caso 25,4 y 50,8. 25,4 y, 25,4 y 50,8. Entonces ya con esto, él nos calcula, veamos, límite de peso. ¿Será que no le he activado alguna macros? Bueno, no sé cuál es el problema, no importa. Aquí tengo otra, que esta sí funciona, que es muy similar, solo que aquí tengo que entrar por separado al principio y al final. Entonces, aquí está, miren, distancia horizontal, por ejemplo, este es el principio de levantamiento, distancia horizontal, distancia vertical, la D, ¿verdad? Que es la diferencia entre las dos elevaciones, ángulo de asimetría, acoplamiento, que dijimos que era regular, la duración, que puede ser 1 para tarea corta, 2 para tarea moderada, 8 para tarea larga, la frecuencia, 3 elevaciones por minuto, y el peso de la carga real, que es 11,3. Aquí me da los multiplicadores, que son los mismos que yo calculé manualmente, y el índice de levantamiento justo de 1,17. Entonces, esta hoja de Excel tiene las ecuaciones en sistema métrico y en sistema inglés, ¿verdad? Que está en pulgadas. Ustedes pueden usar el que más conveniente les sea, solo que hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Y listo. Bueno, entonces, esto les puede servir. Mi sugerencia es que traten de hacer nuevamente el ejercicio ustedes solitos y si tienen preguntas, pues estoy a la orden. Espero que esto les sirva mucho. Por favor, revisen el video previo en la plataforma y mucha suerte en su examen corto. Hasta la próxima.